Escena 2, toma 1. Este es un informe sobre el golpe económico ocasionado por la pandemia de COVID-19 en Colombia durante el 2020. En el país, en ese periodo, el desempleo aumentó según lo demuestran las cifras publicadas por el DANE, donde indica que para el trimestre de mayo a julio de ese año, la tasa de desempleo en hombres fue del 22% y en mujeres del 28,7%, porcentajes contrastados con el mismo periodo pero del 2019, época en la que el desempleo para hombres fue del 9% y para mujeres del 11,8%. Asimismo, el trabajo informal aumentó. El 48,6% de la población ocupada entre enero y octubre del 2020 ganaba menos de un salario mínimo. Esta tasa es la más alta desde el último trimestre del 2014, cuando se registró una informalidad del 49,4% en todo el país. En medio de la pandemia del COVID-19, Colombia perdió más de 500.000 micronegocios. Estos pasaron de ser 5,8 millones entre enero y octubre del 2019 a 5,3 millones en enero y octubre del 2020. En Bogotá se registraron más de 600.000 micronegocios, es decir, se destruyeron 33.483 más con respecto al año pasado. También 26,9% de los micronegocios se ubican en una vivienda, es decir, 1,4 millones. Por el contrario, un total de 1,0 millones de unidades económicas, es decir, 19,5% en total, trabajaron de puerta en puerta o a domicilio. Cabe destacar también que en los 10 primeros meses del 2020 los micronegocios ocuparon a 7,2 millones de personas, es decir, 13,1% menos con respecto al mismo periodo del 2019, cuando se presentaron 8,3 millones de ocupados. Escena 6, toma 1. Uno de los efectos más inmediatos fue la caída de la producción en diferentes sectores económicos, la reducción del consumo privado y la pérdida de empleos. Los académicos dicen que esta situación llevará a Colombia a su primera recesión en el siglo XXI, tras 20 años de estabilidad. Para el segundo trimestre del 2020, el país tuvo una tasa de crecimiento anual negativa de 15,8%, equivalente a una producción de 180,4 billones de pesos. Una cifra similar a la del 2015 para el mismo periodo, siendo la primera vez en más de 15 años que hay un crecimiento negativo. Los sectores económicos más afectados son las actividades artísticas y recreativas, el comercio y la construcción, con tasas de crecimiento negativas entre 2019 y 2020 de hasta menos 37,1%, sectores que han representado retrospectivamente el 40% del Producto Interno Bruto del país y aproximadamente el 50% de los empleos. Sin embargo, la economía del país puede mejorar, incluso en mayor medida que el agregado América Latina y el Caribe, pues se espera un crecimiento del 5%. Desde luego dependerá del desarrollo de la pandemia, incluida la vacunación, las políticas monetarias y fiscales y las condiciones económicas mundiales. El segundo efecto, derivado de la contratación de la producción, se observa en el mercado laboral. Más de 1,5 millones de colombianos y colombianas han perdido su empleo, representando 4,6 puntos porcentuales en el incremento del desempleo en tan solo un año, del 10,6% al 14,9%. Un aumento que resulta ser 3 veces más alto al que se venía presentando por temas estructurales en los últimos 5 años. Escena 4, toma 1. En marzo del 2020 se decretó el primer confinamiento obligatorio en Bogotá, exigiéndoles a todos los ciudadanos a quedarse en sus casas y a salir únicamente si era estrictamente necesario.
Esto provocó incertidumbre y pánico entre las personas y causó desabastecimiento de productos de uso prioritario, como alimentos e implementos de aseo. Inicialmente se decretó el confinamiento por 14 días, el cual se fue prolongando por meses, desencadenando una crisis social y económica que llevó a que las personas colocaran trapos rojos fuera de sus casas como señal de hambruna. Las empresas empezaron a quebrar y esto dejó a muchas personas sin empleo. La sociedad colombiana se enfrentaba al aumento de la pobreza y a la falta de alimentos en algunas regiones. Por ello, desde el Congreso se comenzó a debatir sobre apoyos económicos para pequeñas empresas y familias de escasos recursos. Se debatían los valores a entregar y sus beneficiarios, situación que no ayudó mucho. Además, la falta de un rápido consenso obstaculizó solucionar con prontitud y eficiencia la hambruna. Las personas empezaron a salir a las calles a rebuscarse su sustento, situación que agravó la oleada de contagios y muertes por COVID-19. Para contener esta situación, desde el gobierno distrital se impusieron multas y se intentaron apresar personas por incumplir los confinamientos, lo que ocasionó la organización de algunas marchas en contra de las cuarentenas, ya que los pequeños negocios empezaban a sucumbir ante el abrupto bajón en sus ventas. El año 2021 empezó con un cierre de miles de locales que antes eran prósperos negocios. El panorama de miles de puertas cerradas y letreros de "se arrienda" anunciaba que la crisis era inminente.